Hola, buenos días. Los saludo desde aquí, desde la ciudad de Chicago. Hoy es febrero 12. Son las 7:40 y quiero compartir algo que sea de buena información para todo aquel que pueda escuchar este mensaje a manera de noticias. Saben que cuando yo veo las noticias que nos ponen en la televisión, y pues la mayoría son noticias malas, y vemos la crisis que está afectando a todas las ciudades en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Y por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, que es un país de inmigrantes, que la mayoría de nosotros vinimos de diferentes países. En mi caso, yo vengo de México, pero cuando escucho la situación que está ocurriendo con nuestros hermanos centroamericanos que están saliendo de sus países buscando una mejor oportunidad, aún sabiendo que al toparse en la frontera de los Estados Unidos, pues va a ser muy difícil que les den asilo político debido a las maneras como el presidente de hoy, Donald Trump, está eh, declarándolo, un rechazo total a que la gente venga a emigrar a este país, lo cual pues es injusto, es totalmente injusto. Y estaba escuchando ayer sobre el TPS, que es una, un tipo de visa que se les da a los centroamericanos como que califican por la persecución que hay allá, por la violencia, por la guerra, por las tantas cosas que los afectan. Y él está eliminando esta visa. Entonces escuchaba ayer el testimonio de un joven que decía él, sus papás están bajo esta visa. Quiere decir que al cancelarla el presidente, ellos califican para la deportación directamente en cuanto se cierre la oportunidad de que siga adelante este programa. Y él decía, su hermana, la menor, nació en este país, y él decía, mi hermano y yo, mi hermano gemelo y yo somos ilegales. Entonces somos una familia que estamos siendo afectados en una manera muy grave. Y caray, yo veía esto y decía, ¿cómo es posible que a estas alturas de la vida los gobiernos no tengan sensibilidad, perdón, para arreglar este tipo de discordias, de problemas? Pero obviamente que el corazón del hombre está totalmente dañado y confundido y contaminado, porque la sociedad de todo el mundo, de todos los países del mundo, está convulsionando debido a los gobiernos que nos dirigen. Y escuchas puras malas noticias. Entonces yo quiero traerles unas buenas noticias. Yo quiero traerles una buena noticia utilizando, por supuesto, la máxima autoridad que es la palabra de nuestro Creador. Él dejó su palabra en un libro por alguna grande razón, para que pudiéramos leer y conocer su corazón, su mente y sus planes para nosotros como su máxima creación. Te doy un dato. La mayoría de las personas, siempre que he escuchado esta frase, dicen todos somos hijos de Dios. Y sin embargo hay una gran diferencia, porque no todos somos hijos de Dios. Somos todos creación de Dios. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron,
les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los demás son criaturas del Señor, pero no todos son hijos de Dios, hasta que reconoces que estás perdido y que necesitas un Salvador. Entonces, Dios mandó a su Hijo hace más de 2000 años a esta tierra para darnos las buenas nuevas de salvación. Y de esta manera yo quiero compartirte una buena noticia. Dice el libro de Segunda de Crónicas en el capítulo 7 y en el versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, aquí. Nosotros somos el templo de su Santo Espíritu. Queridos amigos, el mundo está cada día peor y seguirá en la condición de peor cada día. Sin embargo, la buena noticia que encontramos en la Escritura, en la palabra del Señor, donde hay muchas promesas para el ser humano, estas noticias no las vamos a escuchar en la televisión, en los noticieros, no la vamos a escuchar más que en la palabra del Señor. Y quiero leerte, por ejemplo, en el libro de los Efesios, a manera de promesas que Dios nos da, porque es la guía que necesitamos y es la noticia que necesitamos escuchar, y por eso yo la doy en este día. Espero que sea de bendición, espero que Dios hable a tu vida y que puedas abrir tu corazón, saber que no todo en la vida está mal, no todo en la vida es malo. Hay muchas cosas buenas, hay muchas bendiciones. Y te leo aquí en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 15. Dice la palabra del Señor, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Está hablando el apóstol Pablo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y estas noticias son importantes. En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Quiero decirte, querido amigo que me escuchas, que este hombre que está escribiendo esta carta a los Efesios fue un hombre perseguidor de la iglesia, de los seguidores del Señor Jesús. Este hombre, siendo un judío de la línea de los fariseos, que era una línea de hombres muy preparados en la ley y en la escritura, atacando la doctrina y la verdad de Jesús, persiguió a aquellos que seguían a nuestro Señor Jesús, hasta que el Señor mismo se le manifestó en el camino yendo hacia Damasco. Este hombre iba con cartas de los líderes religiosos del pueblo de Israel para que persiguiera a todo aquel que hablara del Señor Jesucristo. Los rabinos judíos, siendo los maestros de la ley y los que enseñaban al pueblo cada sábado en la sinagoga,
consideraban que Jesús era un hombre falso o era un profeta falso, porque Jesús decía que él era Dios. Y muchas veces cuando estos hombres escuchaban esto, le decían que era una blasfemia y rompían sus vestidos y hacían todos los rituales que venían de la antigüedad. Entonces, Pablo, yendo con el permiso de estos hombres, iba a perseguir a aquellos cristianos que se habían convertido a Cristo. Entonces, en ese día el Señor se le manifestó, y para que puedas tú enterarte de esto, puedes leer el libro de los Hechos, donde se encuentra la historia de este hombre, de lo que sucedió en realidad, y cómo el Señor lo confrontó y cambió su corazón ese día. De ser un hombre perseguidor de la iglesia, el Señor tuvo que enfrentarlo y decirle: ¿por qué me persigues? Y Jesús le decía estas palabras porque Pablo estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús. Entonces, en el capítulo 8 de Hechos dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, el primer mártir de aquella época, en las manos del apóstol Pablo, el cual se llamaba Saulo. Jesús, el Señor, le cambió su nombre a Pablo. Entonces, aquí nos lo enseña. La conversión de Pablo fue en el capítulo 9 de Hechos. Saulo, respirando aún con amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y ahí sigue la historia, sigue explicándonos y dándonos la noticia de cómo este hombre, de perseguir a la iglesia del Señor Jesús, fue confrontado por el mismo Señor, y su corazón fue transformado para que ahora se convirtiera en un apóstol, en un enviado. Entonces el apóstol Pablo les está mandando cartas a la iglesia de Efesos para darles de alguna manera exhortación e instrucción, debido a que el Señor estaba siendo el que le inspiraba a través de su Santo Espíritu para que escribiera estas cartas. Toda la escritura es inspirada por el Señor, dice el libro de 2 de Timoteo 3:16. Es inspirada por Él. Los hombres las escribieron, pero viene inspirada por el Señor. Y te lo leo textual. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura es inspirada por el Señor. Ahora, te doy un dato, porque la mayoría de los libros del Nuevo Testamento
desde el libro de los Hechos, Romanos, Corintios, Efesios, Tesalonicenses, Filipenses. La mayoría de estas cartas fueron enviadas a estas iglesias, son ciudades en Grecia, en Turquía, todos esos, en Italia, todos esos países donde se movió el evangelio por primera vez, porque hubo una conversión de más de 5,000 personas en la ciudad de Jerusalén después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y después de que Él regresó a su lugar de origen, al cielo. Hubo muchos que se convirtieron por palabra de los apóstoles. Y entonces en Israel se celebraba una fiesta que todos los judíos de todos los alrededores tenían que ir a celebrarla específicamente en Jerusalén. Y entonces en el primer discurso de Pedro en ese discurso se convirtieron más de 3,000 judíos que venían de todas las regiones de alrededor de Israel. Entonces ahí aconteció algo muy, muy, muy importante para la historia de la iglesia y eventualmente para la historia de la humanidad. Entonces en el primer discurso de Pedro, te lo leo a manera de información. Entonces Pedro, poniendo en pie, en el capítulo 2, versículo 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, todo os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Había ocurrido un milagro en aquel día, había venido el Espíritu Santo a estos hombres, lo cual Jesús les había dicho: yo os enviaré a un consolador, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces sucedió en ese día la venida del Espíritu Santo, y ellos estaban reunidos en el aposento alto, y de repente todos comenzaron a hablar en diferentes lenguajes. Entonces salieron de ese lugar, y toda la gente, todos los judíos que habían venido a esa fiesta que se celebraba en Jerusalén, comenzaron a escuchar en su propio idioma y se quedaron maravillados. Y aquí lo vamos a leer. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en vuestra propia lengua y en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían que estaban llenos de mosto o embriagados. Entonces el apóstol Pablo se levanta y dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y temible del Señor. Entonces, a manera de información, esos judíos que se convirtieron en el día de Pentecostés, en el Hechos capítulo 2, 3 y en adelante, son
los que al irse a cada uno a su ciudad, establecieron iglesias nuevas para seguir compartiendo y que el evangelio del Señor Jesucristo creciera en todas aquellas regiones y eventualmente en todo el mundo. Eran 12 y ahora somos millones que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Y esta información que el apóstol Pablo le está dando a los efesios, dándoles información de que el Señor Jesucristo, dice el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado. Quiero decirles, queridos amigos, que Dios nos está llamando. Dios está llamando a la humanidad de una manera muy clara, debido a que los juicios de Dios se acercan. Y aquí leíamos en el libro de Hechos, hace más de 2000 años, que el Señor decía que antes de que viniera el día grande y temible del Señor, la luna se convertiría en sangre. Y hermanos, acabamos de pasar algunas eclipses que sucedieron a partir del año 2014, 2015, y acabamos de ver un eclipse de luna de sangre en este mes de enero, el 19 y el 20 de enero volvió a suceder. Quiere decir que Dios está hablando a la humanidad, y solamente a manera de información te doy estos datos. Abril 15, 2014, luna de sangre. Octubre 8, eclipse de luna. Marzo 20, 2015, un eclipse solar. Abril 4, 2015, otro eclipse lunar de luna de sangre. Septiembre 28, 2015, otro eclipse de luna de sangre. Y te doy este dato: durante fechas del Antiguo Testamento, algunas de estas señales tienen como propósito anunciar la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, en hebreo, Jesucristo el Mesías. Entonces, la buena noticia que yo te doy hoy es que el Señor está con sus brazos abiertos, dándonos la oportunidad de que nos acerquemos y de que conozcamos cuál es el propósito para cada uno de nosotros. El mundo está en convulsión, el mundo está en crisis, los gobiernos nos están haciendo la vida más difícil, cada día todo es más caro, los salarios cada vez se quedan en lo mismo, y las cosas suben, y los precios de las cosas suben y suben, y la crisis humanitaria en todos los países. Estamos viendo crisis en Europa, estamos viendo crisis en Asia, en Medio Oriente, estamos viendo crisis en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica. Son señales de la convulsión del ser humano. Necesitamos acercarnos al Creador ya, ahora mismo, porque vienen años difíciles a la tierra, y cada vez todo es más globalizado. Entonces la crisis que alcanza a un país le va como un efecto dominó, le va a afectar a todos. Por eso te doy estas noticias, buenas noticias de salvación. Acércate al Señor mientras puedas tener vida, porque mientras hay vida, hay esperanza. Su palabra nos guía, su palabra nos orienta. Leo para ti. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es una relación, la cual necesitamos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, donde recibiremos pronto auxilio. Este es un llamado de 9:11 para que te acerques al Señor mientras pueda Él ser hallado. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 10 y en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. ¿Salvo de qué? Vamos al libro de Revelación, en el capítulo 3,
y en el versículo 10. ¿Salvo de qué? Aquí te va a dar la respuesta. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Vienen tiempos difíciles a la tierra. Y te voy a dar un dato a manera de información. A partir del año 2000 en adelante, o sea, 18 años que llevamos, han acontecido cosas como nunca habían acontecido. 2001, el ataque a Nueva York a las Torres Gemelas. Enseguida vinieron tsunamis como nunca había venido. A Indonesia, más de 250,000 muertos, terremotos, nuevas enfermedades más drásticas. Ya la gripa ya no es una enfermedad común y corriente, ahora está matando a las personas. Entonces, todos estos síntomas están anunciando que el Señor Jesús viene por segunda vez. Pero antes de que el Señor venga, va a venir una crisis al mundo entero. A todo rincón de la tierra va a alcanzar esta crisis para probar a los que moran en la tierra. Entonces, si tú no estás preparado, si tú no estás atento a las señales y a lo que está ocurriendo, esto te puede agarrar descuidado. Por eso te doy esta noticia, noticias de última hora, buenas noticias de salvación. El Señor te ama y quiere que le conozcas. Lo único que tienes que es reconocer que eres pecador y abrir tu corazón para que Él pueda venir y morar contigo. Y leo por último, el tiempo se me acaba, señales antes del fin, capítulo 24 de Mateo. Dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Salvo de qué? De la prueba que ha de venir porque Dios va a juzgar al mundo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y sigo leyendo en adelante del capítulo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos se conmoverán. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Así es que ahí está el mensaje, claro, conciso. Capítulo 24, versículo 29 de Mateo, puedes leer todo el capítulo 24, ahí te da un poquito más de señales y de información, pero el tiempo está ya, el tiempo es hoy. Hoy tienes que venir a los pies del Señor Jesucristo. Te invito a que lo hagas con una sencilla oración ahí en tu corazón. Dile: Señor, perdóname, soy pecador, me arrepiento, dame sabiduría y entendimiento, dame luz a mi corazón para poder cambiar las cosas que yo no puedo. Ayúdame y entrego mi vida en el nombre de Jesús. Lee su palabra, congrégate a una iglesia donde se predique el amor y el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estas son las noticias del día de hoy. Espero que las consideres y que busques la dirección de Dios a través de su Santo Espíritu. Bendiciones. Te habla Tomás Valadez desde Chicago. Bendiciones.